Sistema masa-resorte en el ala de una aeronave, por Daniela Castillo Jiménez y Daniel Fernando Hernández Quisena. El propósito de este trabajo es aplicar los conceptos del curso de ecuaciones diferenciales a un problema del sector aeronáutico. En este caso, se pretende determinar que las vibraciones generadas en el ala de una aeronave, debido a las fuerzas aerodinámicas que generan flexión, se pueden estudiar como un sistema masa-resorte. El estudio de la interacción dinámica que un cuerpo tiene con el aire es uno de los problemas que la aerodinámica intenta resolver. Esto se debe a que los aviones no son elementos rígidos, por lo tanto cuentan con cierto grado de flexibilidad. Esto, sumado a las fuerzas aerodinámicas aplicadas a la aeronave, generan una deformación en sus componentes. La flexión creada en el fuselaje y el ala suelen ser las más estudiadas en estos casos. En las alas existen dos tipos de movimientos, el movimiento de flexión y el de torsión. En el movimiento de flexión, el ala oscila de arriba hacia abajo relativo a la raíz. Este movimiento ocurre a una pequeña frecuencia. Por otro lado, el movimiento de torsión es un retorcimiento a lo largo de su eje de torsión. Este movimiento se da a una frecuencia mucho más alta. Este tipo de movimientos no genera mayor problema en las estructuras de la aeronave en vuelos relativamente lentos. Hablando un poco acerca de la ecuación del sistema masa-resorte, podemos decir que es una ecuación diferencial de orden superior que busca estudiar el comportamiento de dicho sistema. También sirve para estudiar el comportamiento de sistemas que tienen movimiento armónico simple o que se pueden comportar como sistema masa-resorte. Esta ecuación se puede definir por medio de dos leyes físicas. La primera sería la ley de Hooke y la segunda la ley de Newton. Entonces vamos a hablar primero de la ley de Hooke, la cual relaciona una fuerza ejercida por un resorte y la elongación o también la retracción que es provocada por una fuerza externa aplicada a este resorte. Entonces se puede expresar simplemente como la fuerza, en este caso F, es igual a la constante, que sería la constante de proporcionalidad o la constante del resorte multiplicada por la elongación o retracción, según sea el caso. Para hablar de la segunda ley de Newton, tenemos que hablar primero también de la posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio se logra cuando la fuerza ejercida por el resorte y el peso de la masa es el mismo. Si decimos que la masa se desplaza a una distancia x con respecto a su posición de equilibrio, la fuerza del resorte la podríamos igualar a la constante factor de la posición inicial más el desplazamiento. Suponiendo que no hay fuerzas que amortiguen el movimiento del sistema o de la masa, se puede igualar la segunda ley de Newton con la fuerza neta. Esto sería fuerza es igual a masa por aceleración, y si reemplazamos la aceleración por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, podríamos llegar a la ecuación masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que es igual a menos la constante, factor de la distancia inicial, más el desplazamiento, más la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Esto también, si seguimos descomponiendo o seguimos ampliando la ecuación, podremos romper el factor común de la posición inicial y el desplazamiento, para al final llegar a una ecuación mucho más simplificada, que quedaría masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos la constante por la distancia. A partir de esta ecuación que acabamos de hallar, si la dividimos sobre la masa, dividimos a la izquierda y a la derecha, nos queda que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos la constante k sobre la masa por la distancia x. Entonces acá hay que tener en cuenta, o podemos tener en cuenta, que k sobre m o la constante sobre m es igual a omega cuadrado, de modo que reemplazando, entonces podríamos dejarlo como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos omega cuadrado sobre x. Reordenando los términos, entonces vamos a tener una ecuación
diferencial de segundo orden, que quedaría la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más omega cuadrado por x es igual a cero, la cual describe el movimiento armónico simple o un movimiento libre amortiguado. La flexión se define como el tipo de formación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Las alas de una aeronave pueden vibrar en flexión o en torsión debido a la variación de presión que ésta sufre. El movimiento de flexión se puede interpretar como un movimiento armónico simple debido a que por efecto de las fuerzas aerodinámicas las alas de la aeronave van a tender a oscilar. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible determinar que el movimiento oscilatorio de las alas debido a la flexión es un movimiento armónico simple que se puede interpretar por medio de la ecuación diferencial de orden superior de un sistema masa-resorte. Sabiendo que omega cuadrado es igual a k sobre m, donde m es la masa del ala de la aeronave y k es la constante elástica del material del que está hecha la misma, la ecuación diferencial que describe el movimiento del ala es la siguiente. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más omega cuadrado por x es igual a 0, donde x es la longitud de elongación del ala en el eje y.